La campana sobre la puerta tintineó, un sonido áspero y quebradizo que pareció romper el silencio helado de la tienda general, anunciando la presencia de May en una habitación que no la esperaba. Afuera el viento azotaba el cañón, trayendo el polvo mordiente de un invierno de alta montaña, pero dentro el aire era estancado, oliendo a tabaco curado, harina rancia y la lana húmeda de hombres que habían trabajado en la nieve. May se quedó cerca del mostrador, con los dedos temblando, no solo por el frío penetrante que se filtraba a través de la delgada seda rosada de su hipao, sino por un hambre que la había vaciado por dentro. Tenía 30 años, aunque las sombras bajo sus ojos la hacían parecer mayor, y llevaba un pesado saco de lona que arrastraba contra las tablas ásperas del suelo. Todas las miradas en la habitación se volvieron hacia ella, algunas con indiferencia, otras con abierta hostilidad, pero ella fijó la vista en la veta de la madera del mostrador, negándose a reconocer el silencio repentino que había caído sobre la partida de cartas en la esquina. Levantó el saco y lo colocó en el mostrador, el golpe sordo de metal contra madera hizo que el señor Abernathy, el propietario, levantara la vista de su libro de cuentas con una mueca de impaciencia. Era un hombre que medía el valor en ganado y munición, y había dejado claro semanas atrás que no tenía uso para una mujer que no pudiera fregar suelos o cocinar estofado. May desenrolló la lona lentamente, con las manos rojas y entumecidas, revelando el tesoro que había guardado desde el día en que la fiebre se llevó a Chin. Había cinceles con mangos de fresno pulido, una sierra pesada con respaldo de latón, un cepillo de bloque con hoja afilada hasta un acabado de espejo y un barreno que parecía lo bastante pesado para anclar un barco. Estas no eran herramientas oxidadas y desafiladas de un granero común. Eran extensiones del alma de un maestro ebanista, herramientas que habían construido la mitad del mobiliario del valle antes de que llegara la enfermedad. Abernathy pinchó el cepillo con un dedo sucio, dejando una mancha en el acero. «Te lo dije, muchacha», gruñó, sin molestarse en mirarla a los ojos. «No llevo un museo. Nadie aquí necesita basura fina de ebanistería. Necesitamos arados y martillos. Te doy $2 por el metal de desecho. Los mangos de madera sirven para buena leña». La oferta era un insulto, tan afilado que sintió como un golpe físico. Las herramientas valían fácilmente $50, suficiente para alimentarla durante el invierno y comprar un billete a la costa en primavera. May tragó el nudo de orgullo que sabía a ceniza en su garganta. «Por favor», susurró, con la voz quebrada. «El acero es bueno. Acero de Sheffield de Chin, mi esposo. Los mantenía afilados. Valen más». Abernathy rió, un sonido seco y ladrante. $2. Tómalo o arrástralo de vuelta a la nieve. La puerta se abrió de nuevo, trayendo una ráfaga de aire ártico que hizo danzar las llamas de las linternas, y un hombre entró, sacudiéndose la nieve de las botas pesadas. Era alto, con un abrigo de piel de oveja que había visto mejores años y un sombrero calado sobre ojos que escanearon la habitación con la precisión cansada de un depredador. La habitación cambió. Los jugadores de cartas se enderezaron y hasta Abernathy irguió la postura. Este era Grant, un hombre cuyo nombre pesaba en el territorio, dueño del rancho Double Bar que se asentaba en la garganta del valle, recibiendo el impacto de cada tormenta. No habló con los hombres. Caminó directo al mostrador, con intención de pedir grano, pero sus ojos se detuvieron en el rollo de lona. Se detuvo, con la mano enguantada flotando sobre el cepillo de bloque. May retrocedió instintivamente, temiendo que lo apartara, pero en cambio Grant se quitó el guante. Su mano era callosa, marcada por alambre de púas y cuerda, pero tocó el mango de madera con una gentileza sorprendente. Pasó el pulgar por la cara plana de la hoja, probando el filo sin cortarse, un movimiento que solo haría un hombre que entendía las herramientas. «Mangos de palisandro», dijo Grant, con voz grave que parecía vibrar en las tablas del suelo. «¿Y esa sierra?» «Es una sierra de cola de Milano para tirar». «¿Quién la afiló?» May levantó la vista, encontrando sus ojos por primera vez. Eran grises como el cielo invernal, pero no había burla en ellos, solo una curiosidad tranquila y exigente. «Mi esposo», dijo May, con la voz más firme. «Se fue. Tengo que vender».
Abernathy intervino rápido, sintiendo el cambio. Solo le ofrecí $2, Grant. Es chatarra. Demasiado delicada para trabajo de rancho. Grant ignoró por completo al tendero, tomando un cincel pesado de enmarcar y sintiendo su equilibrio. Esto no es chatarra, Abernathy. Es precisión. No podrías comprar esto en la ciudad por 20. Miró a May, realmente la miró, viendo el cuerpo tembloroso bajo la seda rosa, el hambre en sus mejillas hundidas y la dignidad desesperada en su postura. ¿Sabes usar estas?, preguntó. Era una prueba. May dudó. Nunca había sido la carpintera. Había sido quien sostenía la madera, quien aceitaba las hojas, quien observaba a Chin durante 10 años hasta que el ritmo del trabajo formó parte de su propio latido. Sé cómo funcionan, dijo con cuidado. Sé cómo mantenerlas verdaderas. Grant asintió, con una decisión formándose tras sus ojos. Metió la mano en el abrigo y sacó una bolsa de cuero, dejando caer una moneda de oro de $20 sobre el mostrador. El sonido resonó como un disparo. Me las llevo, dijo. Y te llevo a ti también. Tengo un carro afuera. La puerta del dormitorio de mis peones está fuera de la vía y la corriente está matando a mis caballos. Si estas herramientas son tan buenas como dices, vas a arreglarla. El viaje al rancho fue un trayecto por un purgatorio blanco y congelado. May se sentó en el asiento del pescante junto a Grant, envuelta en una manta de lana áspera que él le había arrojado sin decir palabra. La seda rosa de su hipao asomaba bajo la lana gris, un toque de color desafiante contra el paisaje monocromo de nieve y roca pizarra. No hablaron. Los únicos sonidos eran el crujido rítmico de las ruedas del carro rompiendo la costra de nieve y la respiración trabajosa de los caballos. May sostenía el rollo de herramientas en el regazo, aferrándolo como a un niño. La moneda de oro ardía en su bolsillo. Era suficiente para irse, para huir, pero se adentraba más en lo salvaje, impulsada por una extraña obligación hacia el hombre que había reconocido el valor del legado de su esposo. ¿Por qué había aceptado? Tal vez porque la mirada en los ojos de Grant ofrecía una transacción de competencia en lugar de lástima. No había ofrecido caridad. Había ofrecido un trabajo. Al coronar la última cresta, el rancho Doubleborough apareció a la vista. No era el romántico despliegue de los cuentos. Era una fortaleza contra los elementos. La casa principal era baja y agazapada, mientras el granero masivo se alzaba como una catedral de madera, con el techo cargado de nieve. El humo subía en finas cintas desesperadas de las chimeneas. Al entrar en el patio, un grupo de peones detuvo su trabajo para observar. Eran hombres duros, envueltos en pieles y lona, con rostros ocultos por bufandas, pero sus ojos siguieron a May con mezcla de confusión y sospecha. Una mujer en el rancho era rara. Una mujer china en vestido de seda sosteniendo un saco de herramientas era una anomalía que desafiaba su comprensión. Grant tiró de las riendas, deteniendo el carro. No les hagas caso, dijo, con voz cortando el viento. Respetan el trabajo, nada más. Bajó y le ofreció una mano, no para ayudarla como a una dama, sino para estabilizarla como a una compañera de trabajo. May la tomó, su mano pequeña tragada por su agarre. La llevó no a la casa, sino directo al granero. La enorme puerta corredera, estructura de tablones gruesos de roble y refuerzos de hierro, colgaba torcida, inútil. El viento aullaba por la brecha y dentro los caballos pateaban nerviosos en la corriente helada. Vía doblada, dijo Grant, señalando el riel de hierro arriba. Rodillo roto. Cada vez que intentamos forzarla, se atasca peor. El frío rompe el hierro, pero la madera también se deforma. Necesito recrear la madera para que el nuevo rodillo asiente bien. ¿Puedes hacerlo? May miró la puerta masiva. Pesaba cientos de libras. Esto no era ebanistería fina. Era reparación estructural pesada. El miedo le pinchó el pecho. Si fallaba, la moneda de oro parecería robo. Pero tocó la madera del marco. Era roble, congelado, sólido, pero familiar. May dejó el rollo de herramientas sobre un fardo de heno y desabrochó las correas.
Los peones se habían reunido ahora, formando un círculo flojo, con el aliento humeando en el aire frío. Un hombre con labio cicatrizado, probablemente el capataz, escupió en la paja. Jefe, esto es una broma. Va a romperse una uña, no a arreglar la puerta. Grant no respondió. Solo se apoyó en un poste, cruzó los brazos y esperó. May se quitó la manta. El frío la golpeó al instante, agudo y cruel, pero necesitaba moverse. Se acercó a la puerta, examinando la unión donde el soporte del rodillo pesado se encontraba con la madera. La madera se había hinchado y torcido, ejerciendo torque sobre el metal hasta romperlo. Para arreglarlo no bastaba reemplazar el metal. Tenía que recortar la mortaja, el hueco en la madera para alinear con la veta deformada. Era trabajo para un hombre fuerte con mazo pesado. May tomó la sierra con respaldo de latón y un cincel ancho. No tenía fuerza para dominar la madera a golpes, así que usó palanca y geometría. Subió a un cajón para alcanzar la parte superior de la puerta. Los hombres murmuraron, un rumor bajo de duda. May cerró los ojos un segundo, invocando el recuerdo de las manos de Chin guiando las suyas. Deja que la herramienta haga el trabajo, decía él. No luches contra la veta. Síguila. Colocó la sierra contra la cresta sobresaliente de roble deformado. El primer corte fue tentativo, la sierra patinando sobre la madera endurecida por el hielo. Una risita surgió del fondo. May apretó la mandíbula. Anguló la hoja, encontrando el ritmo. El corte de tracción que las sierras japonesas y chinas conocían tan bien. Los dientes mordieron. Acerrín pálido y fragante comenzó a caer como nieve. Trabajó con una concentración que borró el frío, las miradas y su propio hambre. No solo cortaba madera. Tallaba un espacio para sí misma en un mundo que quería aplastarla. La sierra cantó, un ritmo agudo que silenció el granero. Cuando el corte fue profundo, cambió al cincel. Posicionó la hoja y usó el talón de la mano para impulsarla, quitando madera sobrante en virutas limpias y rizadas. Era trabajo quirúrgico preciso en un objeto bruto masivo. Parecieron pasar horas, aunque probablemente solo fueron 40 minutos. Las manos de May estaban en carne viva, los nudillos abiertos, pero el nuevo canal estaba cortado. Era liso, nivelado y perfectamente angulado para contrarrestar la deformación de la puerta. Bajó, con las piernas temblando por el esfuerzo. Está listo para el hierro, dijo, con voz pequeña en el espacio cavernoso. Grant se adelantó, inspeccionando el trabajo. Pasó un dedo enguantado por el corte fresco. Era plano como la superficie de un lago. Miró al capataz. Trae el rodillo de repuesto. El capataz dudó, luego obedeció, trayendo el pesado rodillo de hierro. Grant lo levantó. Tuvo que usar ambas manos y lo encajó en el espacio que May había preparado. Entró con un tunk sólido satisfactorio, el metal asentándose perfectamente contra la madera sin huecos. No había bamboleo. La geometría era perfecta. Grant lo atornilló, el trinquete chasqueando fuerte en el silencio. Luego agarró el borde de la puerta masiva y tiró. Normalmente hacía falta 2 hombres para arrastrarla. Con la nueva alineación, la puerta se deslizó por la vía, pesada pero suave, y se cerró de golpe con un boom definitivo que cortó el aullido del viento. El silencio que siguió fue instantáneo y cálido. La corriente desapareció, los caballos se calmaron. Los peones miraron de la puerta a la pequeña mujer en seda rosa, sus expresiones pasando de burla a un respeto reacio y desconcertado. Grant se volvió hacia May. No sonrió, pero la tensión en sus hombros había desaparecido. Trabajo limpio, dijo. Era el mayor elogio que podía ofrecer. Metió la mano en el bolsillo, no por dinero esta vez, sino por una llave. Ve a la casa. Dile a la cocinera que te dé una comida caliente y un baño. No vas a dormir en el granero. May miró las herramientas, luego a él. Primero debo limpiarlas, dijo. La savia oxidará el acero. Grant la miró un largo momento, comprendiendo que para ella las herramientas no eran solo instrumentos, sino la única familia que le quedaba.
Límpialas, aceptó suavemente. Luego entra. Tenemos más cosas rotas aquí que solo una puerta. Mientras Mai limpiaba el aserrín del cincel, se dio cuenta de que ya no solo sobrevivía. Acababa de construir el primer escalón de una nueva vida. La cocina del rancho Double Bar era un contraste marcado con el crepúsculo azul helado de afuera. Era un mundo de luz amarilla de linterna, olor a masa madre leudando y el constante traqueteo rítmico de la señora Gabel, la cocinera, que se movía con la energía bulliciosa de una mujer que había alimentado hombres hambrientos durante 40 años. Mai se sentó en la esquina de la pesada mesa de pino, con las manos alrededor de una taza de cerámica de café negro, el calor filtrándose en sus palmas. Llevaba 3 semanas en el rancho. En ese tiempo el hípao rosa había sido doblado con cuidado y guardado, reemplazado por una camisa de franela gris y una falda de lona que la señora Gabel había ajustado a su figura esbelta. La transición no había sido fluida. Los peones aún la miraban con curiosidad y vacilación, sin saber cómo clasificar a una mujer que olía a aserrín en lugar de agua de rosas. Pero dentro de la casa, una rutina tranquila había empezado a solidificarse, atándola al lugar. La corriente que había atormentado la cocina durante años, silbando por el marco deformado de la ventana oeste, era el enemigo actual. Grant la había mencionado de pasada durante el desayuno, una queja casual sobre que la habitación nunca retenía el calor, y para el mediodía May había desmontado el marco. Trabajaba ahora en la mesa, con la mordaza apretada, cepillando con cuidado el borde de la madera hinchada. Grant estaba junto a la estufa, supuestamente calentándose las manos tras un día cabalgando la línea de cercas, pero sus ojos estaban fijos en ella. Observaba cómo sostenía el cepillo de bloque, con el dedo índice extendido a lo largo del borde del latón para guiarlo, sus movimientos económicos y fluidos. Había una intimidad en el silencio, una comprensión compartida del trabajo que sonaba más fuerte que cualquier conversación. Se acercó, con las espuelas de sus botas tintineando suavemente, y colocó una cafetera fresca en el tribet cerca de su codo. «Estás quitando demasiado», dijo, con voz baja, sin el mando que usaba con los hombres, reemplazado por una sugerencia tentativa. Mai no levantó la vista, pero un fantasma de sonrisa tocó sus labios. «La madera está húmeda», respondió suavemente, soplando una viruta rizada. «Cuando se seque en primavera, se encogerá. Si la ajusto apretada ahora, va a traquetear. Entonces la ajusto para el futuro, no para hoy». Grant hizo una pausa, absorbiendo la filosofía que parecía aplicarse a más que solo la ventana. Miró sus manos, más ásperas ahora, cicatrizando de las grietas del frío, pero capaces, y sintió un calor extraño y aterrador en el pecho que nada tenía que ver con la estufa. «¿Piensas mucho en el futuro?», preguntó, dejando la pregunta en el aire como humo. Mai dejó de cepillar. Miró la ventana, luego a él, con sus ojos oscuros reflejando la llama de la linterna. «Pienso en lo que perdura», dijo. «Todo lo demás es solo viento». El invierno se profundizó, convirtiendo el valle en un crisol de hielo y viento que probaba cada viga y perno del rancho. La crisis llegó un martes por la noche. Una tormenta azotó con la violencia de un tren descarrilado, sacudiendo la casa principal hasta los cimientos. El viento gritaba como algo vivo, arrancando tejas del tejado y empujando nieve por grietas que nadie sabía que existían. Poco después de medianoche, un gemido terrible resonó desde el patio, audible incluso sobre la ventisca. Grant salió de la cama y se puso las botas en segundos, agarrando su pesado abrigo de piel de oveja. Mai lo encontró en el pasillo, sosteniendo una linterna, con el cabello suelto sobre los hombros. «El molino de viento», gritó Grant sobre el ruido. «La línea de freno debe haberse roto. Si gira sin control con este viento, se destrozará y arrastrará el tanque de agua». Salió a la tormenta y sin pedir permiso May agarró su propio abrigo y lo siguió. Afuera el mundo era un vórtice blanco cegador. Las enormes aspas del molino giraban a velocidad aterradora, la maquinaria chillando mientras el metal se calentaba. Si la torre colapsaba, perderían la fuente de agua para el ganado. Sería una sentencia de muerte para el rebaño.
Grant ya estaba en la base, luchando con la palanca de freno de emergencia, una barra larga de hierro congelada en posición desactivada. Tiró de ella con todo su peso, con las botas resbalando en el hielo. Pero el óxido y el hielo la habían soldado. No se mueve, rugió, con la voz arrebatada por el viento. May vio el problema de inmediato. No era cuestión de fuerza. Era desventaja mecánica. El punto de apoyo estaba congelado. Corrió al granero, luchando contra el viento que amenazaba con tumbarla, y regresó minutos después con una palanca pesada de hierro y un mazo. No intentó ayudarlo a tirar. Fue al punto de pivote de la palanca. Grant, tira cuando golpee, gritó. Blandió el mazo, no con pánico salvaje, sino con la fuerza calculada que usaba para abrir mortajas. La cabeza de acero golpeó la unión congelada con un clang ensordecedor. El hielo se hizo añicos. Grant gruñó, tirando hacia abajo. Golpeó de nuevo. La unión gimió. En el tercer golpe, encajó la palanca bajo el pasador de bloqueo y arrojó su peso sobre ella mientras Grant tiraba de la palanca. Con un chirrido de metal protestante, el freno se activó. Las aspas se desaceleraron, luchando contra el viento hasta detenerse. Bloqueadas y seguras. Se desplomaron contra la base de la torre, acurrucados en la nieve, respirando con dificultad. Grant la miró, con el rostro cubierto de hielo. Y en el caos de la tormenta, rió, un sonido de alivio puro. La atrajo a su lado para protegerla del viento, con el brazo pesado y protector. Por primera vez May no se apartó. Se apoyó en la lana áspera de su abrigo, sintiendo el latido de su corazón contra el suyo, comprendiendo que la supervivencia era una tarea mejor compartida. Los días tras la tormenta fueron tranquilos, un periodo de recuperación mientras el rancho se desenterraba de los ventisqueros. La adrenalina de la reparación del molino había cambiado algo fundamental entre ellos. Ya no era empleador y empleada. Había una sociedad forjada en el peligro de esa noche. Una noche, el fuego en la chimenea principal ardía abajo, proyectando sombras largas y danzantes sobre la alfombra. Grant estaba en su sillón de cuero, limpiando un rifle, con olor a aceite de armas mezclado con el aroma de los troncos de pino. May estaba sentada en el suelo cerca del hogar, afilando sus cinceles con una piedra húmeda y aceite. Grant dejó el rifle y la observó. «Nunca hablas de él», dijo en voz baja. No era una acusación, solo una observación. La mano de May se detuvo en la piedra. No necesitaba preguntar a quién se refería. «No hay necesidad», dijo, manteniendo los ojos en la hoja. «Está en las herramientas. Cuando las uso, él está ahí. Cuando dejé de usarlas, fue cuando realmente murió». Levantó la vista hacia Grant, con expresión abierta y vulnerable como rara vez permitía. Venderlas era renunciar. Tú me las devolviste. Grant se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, el rostro iluminado por la luz del fuego. Parecía cansado, con líneas profundas alrededor de los ojos, pero su mirada era intensa. No las compré por caridad, May. Las compré porque vi a alguien que conocía el valor de las cosas. He pasado 10 años construyendo este lugar solo, pensando que si trabajaba lo bastante duro, el silencio no importaría. Extendió la mano, flotando cerca de la suya antes de cubrir suavemente sus dedos, deteniendo el movimiento de afilado. Su mano era grande, áspera y cálida. Me equivoqué. El silencio es lo más duro. Tú rompiste el silencio, May. No con ruido, sino con presencia. May giró la mano, entrelazando sus dedos con los de él. Fue un gesto pequeño, aterrado y valiente a la vez. El fantasma de su esposo no se interponía entre ellos. En cambio, la competencia que él le había enseñado se convirtió en el puente hacia este nuevo hombre. No voy a ir a la costa en primavera, susurró. Lo sé, respondió Grant, con el pulgar rozando su muñeca. Ya estás en casa. La primavera llegó no con flores, sino con barro. Barro profundo y pegajoso que señalaba el fin del hielo. El mundo se volvió marrón y verde, y el rancho explotó en actividad.
Era tiempo de reparaciones, de arrear, de que la vida retomara velocidad plena. Abernathy, el tendero del pueblo, llevó su buggy por el camino fangoso una tarde, observando las mejoras del rancho con ceño escéptico. Había oído rumores sobre la mujer china manejando las reparaciones del Double Bar y venía con una propuesta que disfrazaba su curiosidad. Encontró a Grant y May junto al corral. May medía madera para una nueva puerta, con ropa de trabajo y un lápiz detrás de la oreja. Abernathy bajó, ignorando a May para dirigirse a Grant. Grant, tengo un envío de pino llegando. Verde, pero barato. Pensé que lo necesitarías para la nueva casa de peones. Puedo hacerte un trato si firmas ahora. Grant no respondió de inmediato. Se volvió hacia May. ¿Qué piensas, jefa? El título lo dijo con humor seco, pero el respeto detrás era real. Abernathy resopló. ¿Preguntándole a ella? Probablemente te construya un abanico, no una casa de peones. Me dio un paso adelante, con rostro calmado, sosteniendo la cinta métrica como un arma. El pino verde se tuerce, dijo, con voz clara y autoritaria. Se encorva al secarse. Si construimos la casa de peones con él ahora, para otoño las paredes tendrán huecos grandes para ratas. ¿Necesitamos abeto secado al horno o esperamos a que el cedro madure? Miró a Abernathy a los ojos. La madera barata sale cara, señor Abernathy. Venda el pino verde a alguien que no sepa. Nosotros tomaremos el cedro. Abernathy abrió la boca para discutir, mirando a Grant en busca de apoyo, pero Grant se apoyaba en la cerca, con una expresión de inmensa satisfacción. Ya oíste a la señora, dijo arrastrando las palabras. Ella dirige la construcción. Si dice cedro, compramos cedro. Y si vuelves a faltarle al respeto a su juicio, da la vuelta con ese buggy y no regreses. Abernathy se sonrojó, murmurando entre dientes, pero asintió. El cambio de poder fue absoluto. Mientras el buggy se alejaba traqueteando, Grant miró a May. Jefa, bromeó ella, alzando una ceja. Bueno, sonrió Grant, una expresión rara y completa que arrugó sus ojos. Eres mandona. Bien, podemos hacerlo oficial. La boda no fue un espectáculo. Ocurrió 3 semanas después en un día de cielo azul perforante e ilimitado. Estuvieron en la pequeña capilla del pueblo, Grant con un traje negro limpio que se sentía rígido en sus hombros, y May con un vestido que se había hecho ella misma, no blanco, sino un azul pálido polvoriento que igualaba el horizonte, bordado con sutiles patrones de ramas de pino e hilo plateado. No hubo multitudes, solo la señora Gabel, el capataz y el ministro. Los votos fueron simples, pronunciados en voces bajas que temblaron ligeramente con el peso de la promesa. Pero la verdadera ceremonia ocurrió después de regreso al rancho. El sol se ponía, derramando luz dorada sobre el valle. Grant llevó a May al granero, no al área principal, sino a un pequeño anexo que había construido en secreto durante meses. Corrió la puerta. Dentro olía a aserrín fresco y potencial. Había un banco de trabajo, masivo y resistente, hecho de roble sólido con un tornillo de acero alemán. Las paredes estaban forradas con estantes, vacíos y esperando. Grant se acercó a la esquina donde yacía el saco de May. Lo levantó y lo colocó en el banco. No puedo darte el pasado, dijo Grant, con voz espesa por la emoción, y no puedo prometer que los inviernos no serán duros, pero puedo prometerte un lugar para construir lo que quieras. May pasó la mano por la superficie lisa del banco. Era la pieza de mobiliario más fina del rancho. Abrió el rollo de lona, sacando la sierra con respaldo de latón, los cinceles, el cepillo. Los colocó uno por uno en los estantes, reclamando el espacio. Cuando la última herramienta estuvo colgada, se volvió hacia Grant. No dijo gracias. En cambio, dio un paso adelante y puso las manos en su pecho, poniéndose de puntillas para besarlo. Un beso que sabía a esperanza y al lento deshielo de la primavera. Tenemos trabajo que hacer, susurró contra sus labios. Grant la envolvió en sus brazos, sosteniéndola fuerte contra la noche que llegaba. Sí, dijo. Lo tenemos. Y afuera el viento soplaba por el valle.
The Wild Was Love Bag.